Aquí ya estamos con Romeo y ya vamos a empezar la sesión. Les recuerdo que es media hora en la que Romeo va a hablar y ya más o menos ustedes viendo que va a terminar su tiempo, van empezando a escribir sus preguntas por el chat. Si no pueden escribirlas por el chat, me pueden escribir al WhatsApp, al grupo o a las coordinadoras y Romeo luego va a hacer una ronda de respuestas y ahí vamos a terminar. Gracias. Bueno, ante todo lo que voy a hablar es simplemente temas generales, esperando que sea abierto a las preguntas, y las preguntas no necesariamente tienen que ser necesariamente asociadas a lo que voy a explicar, sino que están abiertas. Sobre todo porque me parece que hay un contexto no solo peruano, sino de América Latina y en general, yo diría que a nivel global, del cual van a surgir un conjunto de interrogantes, ¿verdad? Entonces, lo que me pidieron es simplemente exponer algo sobre lo que es el poder, qué significa el poder, lo que tiene que ver con la hegemonía, lo que tiene que ver con los problemas culturales y políticos y sociales con este problema de hegemonía, lo que tiene que ver con los partidos, que ya me parece que es ampliamente conocido, y lo que tiene que ver con las manifestaciones de los movimientos sociales. De todas estas cosas es lo que voy a tratar de hablar, pero de manera muy sintética y de alguna manera esquemática, porque me parece que es importante dar definiciones de las cosas, más que ponerme a hacer digresiones sobre quizás conceptos que no manejamos tan bien como presumimos que lo detentamos como saber. Entonces, cuando yo hablo de poder, hablo de una idea de poder que tiene que ver con una capacidad el poder tiene que ver con una capacidad, el poder siempre es una relación social en que la capacidad de influencia de actores sociales sobre otros, la capacidad de imponerlos, y es siempre una relación asimétrica, que en el Perú tiene que ver además esa relación asimétrica con además un marcado carácter de exclusiones de larga data que son tanto exclusiones de clase como de étnicas, como exclusiones también de género. Lo que siempre es, por ser el poder una relación, siempre tiene no es un grado cero. O sea, no existe, es muy difícil que exista una dominación total, como más o menos pareciera que hubiera sido la concepción dominante en buena parte del pensamiento político de la izquierda, por lo menos hasta hace 20 o 30 años, sino que siempre hay formas de resistencia a ese poder que van desde las expresiones de protesta a los grados de lo que un autor llama las transcripciones ocultas, en las que los dominados expresan su margen de contestación hacia lo que le tratan de imponer los actores dominantes. Ese poder tiene, para mí, una expresión de clase y tiene que ver fundamentalmente, aunque no siempre es atendido suficientemente, con un poder que, si bien es político, social y cultural, tiene una condensación en el Estado. El Estado, yo lo imagino que cumple dos funciones. Es más allá de una discusión más amplia, pero tiene que ver con un grupo de concentración de actores que tienen que ver con el ejercicio de ese poder en su forma de control de la población, y tiene que ver también con formas de legitimación. O sea, la idea del Estado de ser el representante de los intereses conjuntos de la sociedad, ¿verdad? Esto es una idea muy clásica
pero aparentemente me parece bastante descuidada, ¿verdad? Y el poder se organiza o se tiene que ver además con la idea de cómo es que se procesan los conflictos en la sociedad. Y siempre hay un nivel de conflicto y buscar una forma de los grupos dominantes de institucionalizar ese conflicto para hacerlo relativamente aceptado por los grupos que están subordinados, ¿verdad? Entonces, como decía un sociólogo chileno, alemán, para mí la política tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con el poder y no tiene que ver, si siempre hay, y el orden es, como decía ese autor Lechner, la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Para mí no existe idea de bien común, sino un orden que se va construyendo, reconstruyendo en medio de los conflictos sociales. Ahora, ese poder o el ejercicio del poder tiene distintas formas de manifestarse. Una es el ejercicio simplemente de la coerción o de la fuerza, o sea, lo que tiene que ver con el directo empleo de los poderes estatales para controlar a la población. Pero también puede ser la manipulación, o sea, la idea de que hacerle pensar a la gente que es racional sujetarse a los dictados que les establece ese poder. Eso tiene que ver con una forma que te hace sentir que en el orden que tú estás, puedes de todas maneras sacar ventaja. Por ejemplo, el discurso actual del emprendedurismo tiene que ver con ese tipo, entre otros, de tipo de manipulación. La otra idea es la idea más simbólica, o sea, la idea, el plano de las significaciones. Una idea es la legitimación, es una idea de un sociólogo, Weber, que tiene que ver con la idea de que, de alguna manera, el poder siempre es una probabilidad de establecer determinadas direcciones y nosotros aceptamos e internalizamos de los mandatos del poder como máximas de nuestra propia conducta, que me parece que es un tema central. Y la otra cosa tiene que ver con el poder más como la idea de que nosotros confiamos en las autoridades. Entonces, de alguna manera hay dos márgenes de poder. El poder como coerción, que tiene que ver con la fuerza y la manipulación, y el poder en el plano de los significados, que tienen que ver con ideas de representación y con la idea de la confianza, ¿verdad? A partir de ahí surge una idea de Gramsci, que a mí me parece que sigue vigente muy claramente en el Perú, y mucho más desde que el neoliberalismo pasa a ser una idea de alguna manera aceptada o naturalizada por vastos sectores de la población, de la noción de que hay un marco, la hegemonía es un marco común de comprensión de la sociedad que establecen los grupos dominantes y a partir del cual se pueden establecer significaciones alternativas, ¿verdad? Pero, y me parece que ese marco que siempre es un espacio de disputa. La disputa política es una disputa por el poder, pero esa disputa por el poder tiene que ver con la política y su concentración, pero también con el plano cultural, con el plano social. Siempre existe esa disputa. El problema es que, para mí, lo que ha ocurrido en estos últimos años es que, lamentablemente, ese espacio de disputa, de conflicto, eso que decía Gramsci, que es la dominación que tiene que ver con consenso y coerción, de alguna manera ha sido
angostada por el predominio de una ideología que naturaliza el orden social existente, que tiene que ver además con el cambio de la estructura social, y que no es que no existan las excisiones y clases sociales, pero de alguna manera están mucho más dispersas, mucho más difíciles de definir en un marco por el predominio de formas indirectas de explotación, por ejemplo, la informalidad, la subcontratación, la terciarización, que hace que sea mucho más difícil encuadrarlo, esa idea de hegemonía, en un marco de resistencia en que pueda ser más ordenado, ¿verdad? Y entonces dificulta las posibilidades de ordenación. Entonces, a partir de ahí es que me parece que, de alguna manera, lo que estamos es que en la idea de que estamos ante una especie de naturalización de un orden político en la que se supone que la única opción razonable es tratar de integrarse a la economía de mercado, donde las propuestas alternativas, y no solo por concentración de los medios, sino también por derrotas del movimiento social, de alguna manera el orden establecido ha pasado a ser como naturalizado, ¿verdad? Y entonces puede ocurrir cosas medias extrañas, como que el fracaso económico de lograr una integración social del conjunto de actores sociales participando activamente en la política puede llevar a ideas de que solo la iniciativa individual es lo que puede tener sentido, y en donde además en ese sentido puede haber los ganadores y los perdedores. Y los ganadores y perdedores en el imaginario social que se está atendiendo es casi una responsabilidad individual y no un enfoque que tenga que ver con un orden social que nos condena a determinado tipo de opciones muy limitadas, ¿verdad? Entonces da la idea, por un lado, de una apertura en la que todos podemos estar dispuestos, pero además al mismo tiempo una segregación muy creciente, ¿verdad? En ese lío estamos. Por otro lado, sabemos que el Perú, como dice un autor, Juan Pablo Luna, quizás, cuando habla de los partidos políticos, quizás Perú sea una expresión de futuro y países como el de donde yo nací, Uruguay, más bien expresión del pasado. O sea, los partidos cada vez más tienen problemas que tienen que ver con la dificultad de establecer una perspectiva de cambio que sea reconocida por el conjunto de la sociedad, las colisiones ocasionales, la idea del control mediante campañas dirigidas por las redes sociales que de alguna manera identifican e individualizan distintos sectores de votantes y provocan adhesiones más que la vocación de la organización colectiva, el consumo político vertiginoso y la prédica antipolítica. Y bueno, a los politólogos les gusta decir que es la idea de imponer una marca, algo que nos identifique, pero la marca cada vez más tiene que ver no con la idea de lo que algunos autores llaman el atajo cognitivo, o sea, la marca establece el ideal que se tiene que orientar la sociedad, o sea, eso es algo que yo puedo reconocer como una perspectiva, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, sino cada vez más es como rescatado en la personalización de algún liderazgo y como sin que tenga elementos suficientes para asegurar compromisos estables, ¿verdad? A esto se agrega en el Perú, además, lo que a mí me parece que es lo que es
las brechas entre las adhesiones a partidos nacionales y partidos regionales y entonces en ese sentido las imposibilidades de articulación, ¿verdad? Entonces ese problema está existiendo en todos lados. Y yo creo que la forma que entendemos los partidos en su manera de articulación de intereses, de propuestas de sociedad, de formas de acceder al gobierno, están perdiendo cada vez más asidero. Y entonces solo nos queda como una suerte de intentos de construcción en la que debemos comprometernos, pero nos vamos perdiendo asideros. La otra historia es que ya no podemos separar tan fácilmente, como lo hacíamos antes, la idea de los movimientos sociales de la idea de los partidos, ¿verdad? En cuanto a formas de hacer política. Los movimientos sociales tienen que ver con expresiones de rechazo a cómo están establecidas las cosas en la sociedad. Ahora, a mí me parece que, esto es una idea que se me acaba de ocurrir mientras ahora, ¿verdad?, que es distinto que cuando estos movimientos sociales surgen en sociedades que de alguna manera están institucionalizadas, aunque con defectos, que en sociedades no institucionalizadas. A ver, pensemos lo que está ocurriendo en Chile. En Chile lo que está ocurriendo es que de alguna manera una demanda que pudo haber sido la de los estudiantes en relación con el aumento del pasaje se articula con todo un orden que tiene que ver con cuestionamientos de políticas centrales que tienen que ver, que pasan a las políticas de seguridad social, a las políticas de empleo, a las AFPs, a las políticas de salud, a un conjunto de cambios en el sistema educativo. Eso le da como, si bien los partidos no lo representan, le da como un filo político significativo. Pero porque había de alguna manera una institucionalidad que había definido esos temas, de manera que podemos controvertirlos, pero da un marco racional para controvertirlos. Ahora, en el caso peruano, a mí me parece que lo que ocurre es que con la ausencia con la naturalización de las políticas sociales, la falta de discusiones centrales sobre todo este conjunto de temas, porque no se discute todos estos aspectos que yo he señalado, los movimientos sociales me parece, tienen un periodo de latencia, de discusión, de construcción de significados, pueden tener un momento de irrupción, esa irrupción puede tener momentos de protesta significativa, tiene momentos de incertidumbre, pero de alguna manera no tienen un desenlace previsible. Y eso me parece que tiene que ver con el fracaso que tuvimos en la construcción de lo que puede llamarse organizaciones sociales, que tienen que ver, claro, con los cambios que tienen en el régimen del trabajo, la precariedad laboral, pero de alguna manera también tiene que ver con los fracasos de la izquierda de lograr organizaciones que de alguna manera fueran un elemento de protesta, ¿verdad? Y entonces lo que estamos es que los movimientos sociales están existiendo en el Perú, a diferencia de los movimientos sociales que surgieron en Ecuador, me parece que están surgiendo en Francia, para poner un ejemplo que no tiene nada que ver, a veces bajo formas sujetas a direcciones partidarias, como las recientes manifestaciones sobre los sistemas de jubilatorios, pero otros a veces con formas
mucho más autónomas, como los chalecos amarillos, pero que dan un marco común de referencia. Nosotros no tenemos claramente cuáles son las líneas de decisión. O sea, me parece que, por ejemplo, en los conflictos mineros, en los conflictos indígenas, en todos, no aparece aparece como un abigarrado conjunto de actores sociales, desde los grupos que protestan, de los grupos de las comunidades campesinas, a los alcaldes, a veces ONGs internacionales, empresarios, actores estatales con diferente orientación, en la que no queda claro quién se opone o cómo nos oponemos y de qué manera plantear claramente una alternativa. Reitero, mi idea es que entonces no tenemos en los movimientos sociales peruanos una capacidad de articulación y un marco común de referencia que nos permita establecer una ideología de cambio como la que yo deseo, ¿verdad? La otra, y entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos una historia de partidos políticos que no han sabido, que no tienen capacidad de interlocución, una historia de una política que de alguna manera se ha judicializado, en donde además, de alguna manera, el activismo judicial, o sea, la idea de la interpretación relativamente sustituye la posibilidad de una acción política más importante. A veces estamos más pendientes de las decisiones de los fiscales o de las decisiones de los jueces o de la corrupción, que es importante, es un tema central, que de propuestas que puedan llevar a una articulación más de cambio, porque la corrupción sí es importante, pero no es la única forma de razonar. Y a mí me parece además que otro problema que existe en la sociedad, me parece que existe también en la izquierda, en la que podemos discrepar, es que a mí me parece que cada vez más, y la izquierda no es ajena a ese proceso, me parece que las élites, incluidas las élites de izquierdas, son élites un poco autorreferenciadas. O sea, hay como un círculo de discusión no abierta a la sociedad, relativamente confinada a pequeños espacios, a pequeñas comunidades, a veces virtuales, a veces grupos pequeños de referencia, con desperdigamiento de las propuestas, incapacidad de articularlas, y yo diría que hasta una cierta complacencia en esa autorreferencia, ¿verdad? Yo creo que sí, existen élites de izquierda que están bastante conformes con esta condición. La otra cosa tiene que ver con, me parece que no solo es la naturalización del neoliberalismo, sino me parece también que es la falta de capacidad de formular propuestas por parte de la izquierda y una dificultad creciente de articular los clásicos problemas de discusión de la distribución con los problemas de la agenda de los derechos. O sea, me parece que en una América Latina convulsionada, en que me parece que las élites de alguna manera están recomponiendo su poder de manera muy violenta, por ejemplo en el caso de Bolivia o en el caso de Brasil, de todas maneras me parece que hay interlocutores que pueden discutir con alternativas contestatarias y bien fundamentadas los temas de cómo organizar la educación, cómo organizar la salud, cómo asegurar que haya redes de seguridad social que vayan desde solucionar la precariedad del empleo a los retiros, a las pensiones.
Me parece que nosotros no tenemos cada vez tenemos menos intelectuales especializados en esos temas. O sea, estamos discutiendo políticas, estamos como desperdigando. Vamos a hacer tal cosa en relación con las escuelas emblemáticas, vamos a hacer tal tema en tal política de salud, pero se ha perdido una perspectiva general de qué es lo que se propone en esos temas globales. Y me parece que al mismo tiempo que ha habido un avance importante en los temas, y me parece que absolutamente, no sé si revolucionario, pero trastocador en los sentidos comunes, en la que estábamos acostumbrados a vivir, y un mayor radicalismo, en los problemas de la diversidad y en los problemas de género. Me parece que, y ahí comparto lo que dice Nancy Fraser, me da la impresión que estos temas estamos como todavía aceptando una especie de liberalismo progresista, ¿verdad? Me parece que estos temas no se articulan bien con los temas es un tema que me parece que está bastante dividida esta reivindicación, en el sentido radical del término. No se articulan los problemas que tienen que ver no solo que tienen que ver con la política, la cultura, la sociedad y nuevas formas de coexistencia, con los temas clásicos de la justicia social. Y el problema es cómo articular la agenda de cambio político-social en los temas distributivos con la agenda de los nuevos derechos. Y me parece que no puede ser que, por un lado, que los que reivindican los clásicos temas sean vistos como obsoletos, ni los otros, los que reivindican la agenda de nuevos derechos, como de alguna manera como sujetos a cambios ocasionales y sin compromisos de largo plazo, sino siguiendo determinadas corrientes actuales. El problema que nos plantea la izquierda es, primero, crear un grupo de intelectuales. No hay, me parece, en la izquierda peruana, un grupo de intelectuales significativos que puedan discutir políticas sociales con profundidad. No hay visiones globales y una creciente especialización. Y no hay maneras de recoger a la vez los temas de la distribución, la lucha contra la desigualdad, la búsqueda de una democracia más inclusiva, con lo que tiene que ver con los cambios culturales que estamos viviendo. Me parece que entonces estamos bastante dispersos. A lo que yo creo que es un problema personal de que no hay y no existió en el Perú una opción socialdemócrata. Yo no digo que la socialdemocracia sea mejor o peor. Yo digo que es necesario que exista, me parece, la convivencia de una izquierda que plantee las causas radicales de desmantelamiento de la sociedad en la que vivimos, y otra izquierda que plantee una intervención del Estado con cambios que tengan que ver con regular el mercado y llevar a decisiones graduales que cambien el sistema político y social. Yo creo que esa convivencia de una izquierda socialdemócrata y una izquierda más radical es absolutamente esencial para que de alguna manera se pueda rescatar un pensamiento emancipatorio que recoja corrientes. El gran problema es que si no existen esa convivencia de esas dos corrientes, yo no veo por dónde existen las posibilidades de crecimiento. Yo creo que es una izquierda que está relativamente aislada, que también ha influido, por supuesto, en la concentración de los medios, pero no ha reflexionado suficientemente sobre esos
Claro, tuvimos procesos que han sido muy revulsivos, como ha sido la violencia política, la dictadura de Fujimori y los problemas de la calidad de la democracia que construimos después y los problemas de la transición y lo que sobrevino a la corrupción. Pero, no termino ahora. Pero lo que quiero decir es que me da la impresión de que estamos en una difícil disyuntiva en la que me parece que no podemos discutir solo temas de reformas políticas, de asambleas constituyentes que son como el deus ex machina, o sea, algo que resuelve los problemas, las desventuras de nuestro futuro, sino que tenemos que ser, por un lado, preservar lo que son las ideas de cambio radical, por otro lado, estar más informado de lo que está pasando a nivel mundial, por otro lado, ser más crítico del orden global que está existiendo, pero por otro lado, buscar un horizonte mucho más programático en serio de lo que se está estableciendo, ¿verdad? Me parece que cada vez más la izquierda es mucho más reactiva que propositiva y que hemos perdido el contacto y las formas de acercarnos a sectores populares. Es cierto que no es fácil, son sectores populares más dispersos, es una sociedad que además está cambiando aceleradamente, pero si no encontramos esa manera de buscar puntos de encuentro, me parece que a veces hasta celebramos el desencuentro entre lo que nosotros proclamamos y la sociedad realmente existente. Bueno, hay una pregunta sobre el poder, si Vizcarra efectivamente ejerce la adhesión a Vizcarra asociada con el proceso del poder y el horizonte de cambios. Bueno, la primera cosa que yo tengo la impresión es que Vizcarra tuvo un sentido de la oportunidad política y supo de alguna manera canalizar mediante el desprestigio al Parlamento, que además se justificaba por la actuación, sobre todo del fujimorismo del APRA, para ganar una adhesión popular. Esa adhesión popular, en realidad, se basa en una reforma constitucional que a mí me parece que tiene que ver con circunstancias más coyunturales que de largo plazo, y las reformas políticas no tienen que hacerse pensando en lo inmediato. Y lo que me parece que va a pasar con todo esto es una mayor desestructuración de la sociedad política. Es decir, el hecho de que no se pueda reelegir parlamentarios es un problema, pero también el hecho de que de alguna manera pero de alguna manera también el hecho de que haya ganado una adhesión con un discurso que tiene que ver nada más que con coyunturas. Yo no me imagino un gobierno de personas adheridas a Vizcarra de largo plazo que pueda cambiar las orientaciones de nuestra sociedad. Pero el hecho es que también, pero el hecho es que ha afirmado de alguna manera a sectores que persiguen en su neoliberalismo, pero que tomaron también opciones de liberalismo político. El problema es que a mí me parece que lo que se va a plantear por el lado de los sectores conservadores es
una discusión todavía no bien explicitada entre liberalismo político y conservadurismo. Algunos más propensos a defender la economía de mercado de una óptica de un Estado relativamente laico y todo lo que tiene que ver con los movimientos de conservadores basados en la religión, cuestionando las ideologías de género, cuestionando la diversidad, que pueden dar un sentido de pertenencia. Me parece que esa tensión entre sentidos de pertenencia que tienen que ver con lógicas de economía de mercado y sentidos de pertenencia que tienen que ver más con lógicas conservadoras, intransigentes, probablemente, desgraciadamente, me parece que hay un amplio campo de crecimiento para la opción más conservadora. Y frente a eso, me parece que hay que dar una batalla, y una batalla que tiene que ver, otra vez, no solo con lo político, sino con lo cultural. Y en eso estamos. Y pensar que además las reformas que tenemos que proponer tienen que ver con reformas del Estado y reformas en políticas sociales, no necesariamente atarnos a circunstancias que tienen que ver con solamente el combate a la corrupción. Gracias. Aquí hay otra pregunta, es un audio. Lo voy a... Sí. Que se requería de una convivencia de ambos tipos de izquierda, cuando hablaban de la socialdemócrata y de la reaccionaria, para poder generar, por ejemplo, cambios en los procesos, en la forma en cómo se ejecutan cosas en el Estado, y también para tratar de modificar un poco el tema de los sentidos comunes. Me gustaría saber si hay, por ejemplo, alguna práctica, ejercicio, alguna experiencia que haya pasado en algún país para por favor. Bueno, yo creo, bueno, lamentablemente tengo que hablar del país donde nací, que es Uruguay, pero no lo quería hacer, ¿no? Pero la experiencia del Frente Amplio a mí me parece que fue relativamente, a mí me parece que fue exitosa, y aunque algunos consideran que no fue lo suficientemente radical, se basó como que en tener como dos pilares. Un pilar que tiene que ver con el manejo de una economía fuertemente centrada en el Estado, abierto también a relaciones internacionales en la que se hacían acuerdos de amplia base y cambios graduales. Y un ala más radical que proponía cambios que tenían que ver con la transformación de la matriz productiva, una mayor función social y una mayor ofensiva contra las élites en el poder. Ese equilibrio entre un sector socialdemócrata y un sector más radical, de alguna manera explica que el Frente Amplio haya tenido que irse al poder y haya, bueno, tenido una derrota por lo menos de lo esperado. Más allá de los problemas que tuvo Lula en otros aspectos, me parece que en ese mismo espectro había también sectores de una y otra orientación. El problema es que nosotros venimos de una tradición muy radical, muy poco dispuesta al diálogo, y de alguna manera no podemos hacer ese equilibrio porque no existe esa izquierda que no es ni más ni menos sensata, sino que busca un mayor gradualismo. Y yo creo que el problema de la izquierda no es ser un bloque con una sola propuesta, sino una coalición que se base en supuestos comunes, concertados, pero en la que puedan convivir un ala más adaptada de alguna manera a cambios graduales y un ala mucho más revolucionaria. Si no existen esos dos sectores, yo veo grandes dificultades para la izquierda. Pero el problema es que tampoco la podemos crear, porque me parece que no hay
un espacio socialdemócrata en el Perú. Creo que nunca lo ha existido. Y creo que en buena parte se debe también a la influencia nefasta que a mí me parece que ha tenido el APRA en el sentido de apropiarse de ideas socialistas, tergiversarlos y de alguna manera ocupar ese espacio. Y por otro lado, de Acción Popular, que tampoco pudo hacer esa propuesta ni le interesó. Yo solo tengo una contrapregunta para seguir con la pregunta de Janet. En esa ala, claro, que también existe en Estados Unidos, ¿no? Los Sí. demócratas, y hay muchas vertientes. Pero, y ahí podría haber sido, digamos, Goyo, Cerrón y todo, ¿no? Pero en esa ala sabemos que ellos no solamente son de extrema izquierda, pero además van contra ciertos derechos fundamentales en los que muchas personas de izquierda creemos, y además tienen casos de corrupción. O sea, ahí sería como muy difícil hacer un frente, ¿o qué piensas? Lo que pasa es que a mí me parece que, primero, hay por lo menos en el caso de Cerrón, probados casos de corrupción. No están de acuerdo al clima, a todo un amplio espacio que tiene que ver con lo que se ha logrado en torno a temas como despenalización del aborto, el género, el reconocimiento de la diversidad, es absolutamente ajeno. Y por otro lado, no es que sean solamente, pueden ser radicales o no, pero yo no tengo la idea de cuál es la propuesta. Y creo que tampoco ellos la pueden expresar, ¿no? Sino que simplemente es como un reflejo de un radicalismo que a veces nace la insatisfacción, pero que no puede cuajar en un programa. Y entonces por allí no podemos crecer. Y además también tiene un fuerte enraizamiento local sin una visión conjunta de país. Gracias. Aquí hay otra pregunta, te la leo. Dice, Romeo, lo hiciste súper bien, es Irma. Gracias, yo quería conocer tu opinión sobre el control y ejercicio del poder dentro de las izquierdas peruanas. Yo no sé cómo se ejerce el control y el ejercicio del poder dentro de las izquierdas peruanas, porque a pesar de que vivo hace décadas en el Perú, nunca pertenecí a ninguna organización de izquierda. Lo que sí me parece es que, existe un descuido en lo organizacional, ¿verdad? Ahora, ese descuido en lo organizacional tiene que ver con el surgimiento, ya viene de la década del 70, de caudillismos personales sin búsqueda de formar alianzas y a veces discrepancias que obedecen más a razones de la personalidad de cada uno que a distintas propuestas. Por otra parte, el gran desafío es que también cuando tenemos que pensar las organizaciones de ahora, y confieso también mi incertidumbre, ya no podemos pensar en la clásica historia de lo que nos acostumbramos a ver de los partidos, sus militantes, sus votantes fieles, sino que tenemos que pensar en partidos que de alguna manera tienen que recoger sentimientos y conjugar intereses muy desperdigados, ¿verdad? Puede haber gente que puede estar interesado sobre todo en temas del medio ambiente, puede haber otros temas de diversidad, de los problemas de la diversidad y los nuevos derechos, y están los clásicos problemas redistributivos que me parece que son mal discutidos, que son los de salud, educación y seguridad social. Y todo eso como esto mismo es una experiencia, que yo esté hablando ahora a partir de interlocutores a los que no veo, también tiene que ver con una nueva forma de organización política. Y esas formas de organización política, yo no sé si el gran problema, que creo que no lo desarrollé, cuando yo hablaba de la dinámica de los movimientos y los partidos, es cómo hacer todas estas redes de comunicación tan amplias, consolidarlos en algo que sea organizativo, sea capacidad
tenga capacidad de establecer una propuesta política. Y yo creo que no se logró, me parece, en Grecia. No Podemos en España pareció ser un tipo de alternativa, de una nueva forma de organización política más avanzada en estructuras de comunicación, pero me parece que es un partido que ya tiene límites de crecimiento. El gran problema es cómo. Es decir, no es tanto el control, sino cómo acopiamos todo un conjunto de iniciativas dispersas muy vitales, pero con pocos espacios de comunicación. Y curiosamente, de repente, porque soy un poco, digamos, de repente porque no soy muy actualizado, me parece que esas redes, al mismo tiempo que agrupan a gente con intereses diversos, también nos dispersan en múltiples comunidades que no tienen capacidades de comunicarse verticalmente, comunicarse horizontalmente entre sí. Y de repente podemos llegar a realizar grandes movilizaciones, como por ejemplo la de Ni Una Menos, pero al mismo tiempo, cómo se cuajan todas esas inquietudes en una organización, es un desafío que sinceramente yo no sé cómo responder. Okay, y tenemos una última pregunta, la voy a leer igual para que también lo sepan las personas que están conectadas. Mencionaba una crítica válida. La izquierda ha ido perdiendo en los últimos años ese contacto directo con el pueblo, con la sociedad. También que no ha existido en los últimos gobiernos unas propuestas programáticas de políticas públicas sociales. En ese sentido, ¿cuáles cree que serían esas políticas públicas sociales básicas, esenciales, que primero incentiven la participación de la ciudadanía, que les lleve al interés, al compromiso recíproco de gobierno y sociedad? Bueno, a ver, yo tengo una impresión quizás un tanto pesimista. Yo dije que me parece que la izquierda ha perdido intelectuales que reflexionen sobre las políticas públicas en profundidad. Lo que hay es un desperdigamiento en temas parciales. A mí me parece que hay que plantear las viejas consignas, y no son consignas, propuestas, de la universalización en temas de salud, la búsqueda de una educación que supere los problemas de la segmentación, de la formación de los jóvenes, la búsqueda de una seguridad social que realmente asegure ciertas condiciones de estabilidad. Ahora, a mí me da la impresión que esos temas, salud, educación, seguridad social, no se está discutiendo globalmente. No discutimos cuál es el régimen de salud que queremos, cuál es el régimen de seguridad al que aspiramos, cuál es el sistema educativo al que queremos llegar. Más bien estamos reaccionando exactamente igual que lo que está proponiendo la derecha. O sea, discutimos si juntos está bien o no, si los problemas de transferencia condicionada son buenos o malos. Discutimos a través de las consultorías que se dedican la mayoría de la izquierda sobre soluciones a un determinado tema puntual. No hay, lo que es clásico de la izquierda, una discusión de lo que yo llamaría el Estado social y los regímenes de bienestar. Y ese es el problema que me parece que si no lo superamos, no puede. Y ese es el problema que de alguna manera, si está bien fundamentado, puede establecer un contacto con la sociedad. Pero me parece que ese contacto con la sociedad lo estamos haciendo a través de nuestras élites intelectuales, a través de intervenciones muy puntuales y muy poco revulsivas en el sentido de proponer un cambio. Muy interesante. Gracias, Romeo, por la charla. Compañeras, creo que, bueno, esa fue la última pregunta. Yo creo que ha sido una exposición muy valiosa, sobre todo lo último. Pero, bueno, ya nos vemos en la próxima sesión, que es el próximo miércoles. No se olviden.